Bien, buenos días para todos. Iniciamos con el Salmo 27. 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El, el 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Es pensando en esa confianza que debemos tener en el Señor, porque a diario nos atacan muchos pensamientos contrarios, y precisamente pues era lo que veía, que mi corazón debe estar confiado en Él, que es mi luz y mi salvación, y ya no debe atemorizarme nada. Vienen muchos pensamientos, pero debo estar confiada que tengo esa entrada todo el tiempo que yo quiera allí, por la obra del Señor Jesús. Amén. Bueno, amadísimos hermanos, bueno, estamos hablando acerca del servicio. ¿Todos vieron la enseñanza de las 8 días? Sí, señora. Ah, bueno, qué bien, me alegra. Bueno, entonces quisiera preguntarles, ¿qué es hoy para usted el servicio? Hoy. Ayer teníamos otro pensamiento, pero hoy creo que ya debe haber algo nuevo. Para mí es una señal. Muy bien. ¿Quién más se anima? Para mí, servicio es una nueva manera de vivir. Una nueva manera de vivir. Muy bien. ¿Quién más? Me dejan pensando a hacer las cosas de otra manera. El despojarnos o despojarme de mí misma. Despojarme. Para mí, libertad. Libertad, me gusta. ¿Qué más? Una manera de vivir. Muy bien. Bueno. De hecho, la única. Bueno, vamos a empezar entonces esta enseñanza con una escritura que vimos hace 8 días. Se las dediqué, me la dediqué, pero la volveré a repetir. Vamos a ver por qué. Hoy vamos a tratar de llegar allí. ¿Por qué el Señor dijo lo que dijo? Vamos a Juan 13, verso 16. Vamos a tratar de entender esta frase tan impresionante. Para mí, en realidad es algo que traspasa mi ser. Me entró así, tal vez por eso en el último tiempo la llevo como una insignia. Bueno, dice así, Juan 13, 16, dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Entonces vamos a mirar por qué el Señor dijo esto. Y mire cómo lo dice además, de cierto os digo, cuando él usaba la expresión doble, de cierto era que quería hacer un énfasis, ¿no? Él les digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Vamos a ver por qué él conectó esas dos cosas. El siervo y el señor con uno que envía y uno que es enviado. Y si lo sabemos, dice que somos bienaventurados. ¿Listo? ¿Alguien quiere hacer un pequeño resumen de lo que vio hace 8 días? Como algo que sea importante, trascendente, que nos ayude, que conecte, que nos ubique un poquito. Espero pues que todos hayan visto, pero igual por si alguna cosa se pasa por alto, es bueno hacer como un pequeño resumen. Entonces sí me gustaría de pronto que alguien se anime a hablar algo que haya visto importante de la enseñanza hace 8 días. ¿Qué le quedó? Según lo que vi, era que el servicio es una señal que ejerce un movimiento, un cambio de muerte a vida. Entonces, ese movimiento, como decía Nelcy, es un proceso que involucra al ser. Y mirábamos que si el servicio es igual al hacer, entonces es una estructura de hombre.
pero cuando el servicio involucra mi ser, entonces viene una estructura de Dios, del pensamiento. Y entender que Dios es el pensamiento supremo y la palabra que es su hijo se sujeta a ese pensamiento, entonces el verbo se vuelve una acción y no puede ser diferente a ese pensamiento. Ver eso en en todo el trayecto de la Biblia, porque se ve desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, ver cómo ese pensamiento y esa palabra son uno, entonces me lleva a mí a despojarme de mi manera de pensar para poderme someter a mi Señor y a entender cuál es cuál era eso necesario, porque dice, cuál es esa cosa necesaria que tenemos que hacer y entender que estar ahí a los pies del Señor me involucra a mí a hacer y tener una posición. Qué bonito, gracias. Yo quiero leer esta escritura. Lucas, bueno, está también en Mateo 4. Dice Lucas 4, quiero leer la de Lucas. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lucas 4:3 para el que lo quiera leer. Esto no hace parte de la enseñanza, pero es muy bueno por la introducción que se ha hecho hoy. Entonces, mire lo que dice. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 5, escucha acá, ojo. Y le llevó el diablo a un alto monte, ¿sí? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Antes uno pensaba, pues, el monte, sí, lo llevó a un monte allá. Pero cuando usted piensa un poquitico en todo lo que Marley decía, la escritura siempre ha hablado de los montes. Cuando tú llegues a ese monte, le dijo, la señal va a ser que vas a servir. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cuando habla el Señor Jesucristo con la samaritana, entonces le dice, mira, ¿sabes una cosa? Ya no es en Jerusalén, ni en este monte, ni en el otro. Ahora la adoración es en espíritu y en verdad. Y me gusta que ustedes en el resumen que hacen conectaron el servicio con la adoración. Y no sé cómo lo hicieron, pero qué bien que lo vieron, porque realmente está conectado. Son como dos hermanitas, digo yo. El que sirve, adora, o el que adora, está sirviendo. ¿Sí? Entonces él le dice a ella, ¿sabes una cosa? Mira, tú ya no tienes que trasladarte. Antes la cuestión sí era del lugar y entonces si ustedes se dan cuenta, pues todo el servicio se dio en el santuario y obviamente después en el templo, porque cuando estuvo en el desierto el pueblo de Israel, el Señor construye allí el tabernáculo y allí se hacían unos oficios. Entonces se le había dado a los sacerdotes un servicio que tenían que realizar matutinamente, pero todo eso lo único que hacía era traer una enseñanza para mostrarle al pueblo y que lograran entender qué era de lo que se trataba ese lugar, en dónde se servía, cómo se servía, para qué era ese servicio. Y entonces, como siempre, Dios ha hecho esas gráficas para poder observar, ¿cierto? Entonces, mire, cuando nosotros arrancamos la enseñanza hace 8 días, dijimos, partimos con la de Moisés, ¿se acuerdan? Que dijimos, y esta va a ser la señal. Cuando usted llegue acá, quiere decir que si ha llegado acá, ya está sirviendo. Esa va a ser la señal, ¿sí? Entonces me gustó lo que dijo Nelson, libertad. ¿Por qué? Porque solamente alguien que ha salido de Egipto y ha llegado allá, a ese lugar de libertad, puede servir, en realidad, puede servir. Pero vamos a mirar hoy un poquito más, porque el Señor mostró, o dice pues lo que dijo esa frase con la que arrancamos de Juan 13, porque parece que el servicio trasciende. No solamente es una cosa como que el Señor venía a sanar enfermos, a levantar cojos, paralíticos, darle vista a los ciegos y demás, porque además también, digamos que fue muy bueno y fue muy importante y gracias por todos los milagros que se realizaron, que se realizan. Hoy todavía Dios sigue haciendo milagros, pero en realidad eso también mostraba la obra que Él venía a hacer, que era sacar de esa parálisis, sacar de esa ceguera, sacar de
de ese entumecimiento que a veces tenemos los seres humanos, ¿cierto? De esa sordera que no oímos, un poco más allá. Y entonces, porque él dice con ese énfasis, si usted entiende esto, bienaventurado va a ser. Que el siervo no puede ser mayor que su señor y el enviado no puede ser mayor que el que lo envía. Bueno, entonces vamos a ir a Isaías 55. Y ahí sí, por favor, necesito que estén supremamente conectados y atentos para poder como navegar. Vamos a disfrutarnos esto y a gozarnos de verdad esto, porque hay cosas muy lindas que el Señor nos quiere contar, que necesitamos ver y entender un poquito más para que se nos salga, como decíamos hace 8 días, ese pensamiento de servicio que está limitado al de Marta, y podamos entender el servicio desde un servicio que trasciende. ¿Y a dónde trasciende y por qué? ¿Y para qué? ¿Listo? Entonces, Isaías 55:10. Por favor, conectados con lo que hemos hablado, con lo que hemos leído. Isaías 55:10, versículo 10 y 11. ¿Alguien que quiera leer? Que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces ¿Puedo dice, leer en otra versión? bueno, está bien. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo. Perdón, ¿puedes leer desde el 9? Sí. Puedo. Porque, bueno, es que están unidas, pero voy a leerlo. Dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Muy bien. Hay algo muy lindo. Yo quiero empezar me gusta el 9 y lo voy a leer en esta versión porque ese no lo leímos ahorita. Escuche bien. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y luego explica, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cómo conectan ustedes esto con el pasaje de Juan 13:16? Si alguien lo quiere volver a leer, por favor, para entender un poquito mejor. de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Muy bien. ¿Puedes ver algo, Miguel? ¿De conexión entre esos dos pasajes? Sí, que aquí también hay una orden que dice Ajá. que la palabra que sale de la boca del Señor tiene que cumplir un propósito. Si no, Una orden, ¿cierto? igual que lo anterior. Ok. Listo. ¿Quién más? Literalmente, la lluvia está diciendo, ¿no? Literal. La lluvia baja, riega la tierra y se va por el subsuelo, el agua, o por los ríos, vuelve al mar, se evapora con el sol porque ese es el ciclo del agua, vuelve, sube
y riega y está diciendo que produce comida, sustento, ¿cierto? Entonces él está diciendo lo mismo. Yo envío mi palabra y va a ir con el propósito que yo la envío y va a volver a mí. O sea, yo la envié para que cumpla el propósito y vuelve a mí y cumple lo que yo le dije que tenía que hacer. O sea, está diciendo, yo envío a mi hijo, ¿cierto? Para que cumpla el propósito para el cual lo envía, porque Isaías está antes de que envía al hijo. O sea, este va a dar vida. Igual que la comida da vida, él va a dar vida a ustedes o o como ya sabemos, a los que creemos. De hecho, dio vida a todo el mundo, pero es que es como decisión para todos, para cada uno. Gracias por tu predicación. Franklin. Buenos días. Buenos días. También el señorío que se muestra allí de lo que habíamos dicho hace 8 días, que lo estuve meditando bastante, y es el ser siervo al mandamiento. Pienso que aquí lo veo súper reflejado, ese señorío. Qué bien. Hoy Mile lo dijo. Entonces, dice que el pensamiento de él es más alto. ¿Sí? Entonces, yo hago una pregunta. ¿Qué se supone que cuando uno habla está manifestando? Lo que piensa. Muy bien, lo que piensa. ¿Qué pasa si esto que yo hablo aquí no concuerda con lo de aquí? Es decir, pienso una cosa, pero digo otra. ¿Qué sucede? No hay coherencia. Bueno, Se contradice, pero entonces tiene que ver con el hacer. Va a ser un caos. muy bien. ¿Qué no habría allí entonces? Entre un pensamiento. Unidad. ¿Perdón? Unidad. Muy bien. Entonces, el Señor Jesús dice, si usted sabe que el siervo no puede ser señor o estar por encima del Señor, así es como el que envía o si sabe que el que envía, no, el enviado no puede ser mayor que el que le envía, ¿cierto? Aquí es igual. Está diciendo el Padre, yo lo envié. ¿Sí? ¿Qué envié? La palabra. Ella no puede ser mayor que el pensamiento. ¿Por qué? Porque habría una distorsión. Si esa palabra que salió de su boca no refleja su pensamiento, ya no habría unidad. Por tanto, ya no va a cumplir la función para que fue enviado. Luego entonces tomó posición de siervo. ¿Qué fue esa posición de siervo? Pues simplemente entender que no podía hacer algo diferente que ser palabra, la palabra que habló el Padre. Ese logo, esa palabra que manifiesta el pensamiento. Entonces, nunca él dijo, yo no hago lo que quiero, no hablo lo que me parece, sino lo que oigo hablar, eso hablo, y lo que veo hacer, eso hago. ¿Qué era lo que estaba diciendo? ¿Que no tenía voluntad? ¿Será que no tenía voluntad del Señor? Sí, la tenía, claro que la tenía. Claro que la tenía, nunca dejó de tenerla. Entonces, ¿qué fue lo que él entendió? Que dice con tanta firmeza y seguridad que yo no puedo hacer lo que a mí me parece. ¿Qué entendió él? Que él era siervo. Que él era siervo. Nelson. Sí, mirando eso, o sea, ahora me queda claro que es realmente corromperse o corromper la palabra, corromper El pensamiento. El mandamiento. el mandamiento.
Creo que es mejor Claro. el pensamiento, muy bien. Ujú. Sí, correcto. Él no hizo una dicotomía, sino que en realidad dice, acuérdense lo que dice Juan 17. Dice, ahora ellos son uno, como tú y yo somos uno. ¿Por qué? Porque el hombre realmente puede ser uno cuando entiende su posición y que no hay un pensamiento superior. Entonces, cuando uno se somete a él, ha tomado una posición de siervo, ¿sí? No lo voy a corromper, no voy a corromper esa unidad. Yo voy a hacer la manifestación del pensamiento de Dios. Entonces también me hago una palabra que está encarnada, ¿cierto? Y que manifiesta el pensamiento del Padre. Tomo posición de siervo. Entonces el servicio es mucho más que unos quehaceres. En el mundo se ha visto mucho y qué tristeza. O sea, lo que voy a decir lo digo con respeto, no quiero hablar mal de nadie, solamente quiero traer un ejemplo. A veces hemos malentendido la autoridad que tenemos como hijos o como creyentes y sin darnos cuenta hemos caído en poner a Dios como siervo. Él es el que me da, me hace. Si yo hago esto, si hago aquello, está en la obligación de darme, ¿sí? Yo pacto y me da y hacemos una infinidad de cosas que yo, pues muy mal entendidas en realidad y sin darnos cuenta hemos puesto a Dios como siervo, ¿sí? Él no puede ser siervo, él es el pensamiento superior, por eso dice mi pensamiento es más alto, ¿sí? Es superior. Eh, y entonces al hijo que le correspondía tomar posición de palabra, de siervo. Entonces él viene y se somete, no corrompe la unidad que había, no hace una distorsión de ello, sino que al contrario, al manifestarlo, se dieron unos hechos también coherentes. Entonces, lo que el Padre pensó, lo dijo el Hijo y lo hizo. Él fue la manifestación visible, no de lo que Dios es, sino lo que dice y lo que hace. Y lo manifestó. Entonces, realizó, llevó una obra de servicio, porque eso es lo que hace la palabra, servir al pensamiento. Entonces, es una obra de servicio que no era solamente sanar, como les decía ahorita, sino una obra que trasciende y vamos para allá, vamos a mirar por qué. ¿Qué fue lo que hizo? Si solamente fue que vino, hizo eso y ya, o realmente vino, hizo y volvió a la boca del Padre. Y no volvió vacía, ¿cierto? Sino que cumplió. Entonces, Milena, dale. Quería poner un ejemplo de lo que decías, es cuando vienen a arrestar al Señor Jesús y entonces sale ahí, creo que es Pedro, a cortarle la oreja a uno de los soldados y entonces dice, es que yo no puedo llamar ahorita un poco de legiones de ángeles a que me defiendan, o sea, él hubiera podido superar al que lo envió, pero él dijo, no, yo me tengo que someter a mi padre, o sea, yo voy a cumplir lo que él me dijo. Ay, muy bien, súper. Ese es excelente ejemplo, es el más pertinente, me alegra, gracias. Es exactamente eso. Él sí podía hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer unos pasajes de Hebreos para mirar eso que hizo el Señor tan lindo, porque en realidad vamos a mirar el servicio desde el que se hizo siervo, desde el que modeló, desde el que llevó a cabo esa obra y para ver un poco más allá el servicio. Entonces, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ese al Señor Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo estaban? ¿Sujetos a qué? A servidumbre, a esclavitud. Muy bien. Entonces, para sacarlos de esa servidumbre, se hizo necesario que él tomara una condición.
dice la escritura. Entonces tuvo que tomar la condición de hombre, ¿cierto? Y hacerse siervo para cumplir toda una misión, una obra. Y a través de esa muerte, poder destruir al que tenía el imperio de esa muerte y poder librar a todos los que estaban sujetos a servidumbre o estábamos, ¿cierto? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Claros? ¿Sí? ¿Será que eso solamente terminó allí? Bueno, entonces vamos a hacer una lectura hoy. Tengan paciencia porque a veces, digamos que en las enseñanzas es un poquito harto leer, ¿cierto? Porque no entendemos, pero a veces es importante para entender un poco el porqué de las cosas como con un poco más de claridad. Miremos Hebreos 4:14. Para mirar que ese servicio en realidad trasciende. Hebreos 4:14 dice lo siguiente. Lo voy a leer yo. Por favor, estén atentos, estén leyendo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios. O sea, la función de un sacerdote es para presentar ofrendas y sacrificios, ¿cierto? Sigamos. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Escuche bien, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Él mismo no se postuló como sacerdote, sino que lo nombra Dios mismo, ¿cierto? Y le dice, tú vas a ser sacerdote. Entonces, tú eres, el 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, él ya no es un sacerdote de acuerdo a los que estaban en ese momento, que eran de acuerdo al sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón eran todos aquellos que servían al tabernáculo y servían al templo y hacían estos rituales de los corderos y llevaban todas las ofrendas y hacían todo eso, todos los días esos rituales de cambiar el pan, todo lo demás. Eso es muy bueno estudiarlo porque uno entiende muchísimo en realidad el servicio cuando piensa en eso. Eso se hacía a un lugar. Pero entonces vamos a mirar qué pasó con este nuevo sacerdocio que se le ha dado a Cristo. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire que hay un cambio de sacerdocio. ¿Pero por qué? Capítulo 7 de Hebreos. Mire lo que dice acá. Vamos a leer desde el versículo, desde el 11. Vamos a leer desde el 11. ¿Están ahí? ¿Están atentos? Dice,
Escuche bien, Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que es el que estábamos hablando, que es el de Aarón, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, ¿qué necesidad habría habido de que se le hubiera hecho un llamamiento al Señor Jesús de otro sacerdocio y ya no según el orden de Aarón o ese sacerdocio levítico, sino ahora como un nuevo sacerdocio, el de Melquisedec? ¿Por qué? Entonces dice el 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, porque solamente los que podían ejercer el sacerdocio tenían que ser levitas. Y el Señor Jesús era de la tribu de Judá. Entonces también hubo un cambio en eso, ¿sí? Y dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la que nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, ya estaba establecido, ¿no? Así era de rígida las leyes en la antigüedad para ese pueblo. Era lo que dijera la ley. Así se tenía que regir ese pueblo. Pero aquí hay un cambio. Se establece algo nuevo, es un nuevo sacerdocio. Entonces dice el 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué quiere decir eso? Que no se constituyó según el otro sacerdocio, hubo un cambio de ley y este se constituye porque tiene una vida indestructible. Es decir, está hablando de la resurrección. No solamente está hablando de alguien que ejercía un sacerdocio y moría, y pues al morir tenía que sucederlo sus hijos. Así funcionaba el sacerdocio levítico. Pero en este caso, le dice, tú eres sacerdote para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que es para siempre al Señor Jesús? ¿Por qué no va a cambiar de sacerdocio? ¿Me están entendiendo, amadísimos? Bueno, vamos a leer el 8. Tranquilos. Los que vamos a entender, no se preocupen. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, escuche bien, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan estas ofrendas según la ley. Pero ahora, el 6, estamos en el 8:6. Tanto mejor ministerio es el suyo, escuche bien, estamos hablando de servicio, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces dice, este sacerdote, paremos ahí un segundo, este sacerdote no muere. Todos sucedían a sus hijos porque al morir, pues continuaban los hijos el sacerdocio. Pero él es constituido para siempre. ¿Por qué? Porque la muerte ya no se va a enseñorear de él. Él resucitó y fue constituido sacerdote. Luego ya nadie lo sucede. Es para siempre. Es un sacerdocio que no tiene fin. Entonces él continúa ejerciendo un sacerdocio, ahora según el orden de Melquisedec, porque es un sacerdocio eterno. Y uno dice, bueno, ese servicio de él entonces
¿Era solamente aquí en la tierra? No, continúa, trasciende, porque ahora su servicio es seguir siendo sacerdote, lo cual es mediador entre Dios y los hombres. Y está como abogado para ayudarnos en nuestras debilidades. Como Él fue tentado en todo, lo vivió y lo sintió, así se puede compadecer del pueblo. Pasó por la humanidad, pero no murió y pagó y terminó la obra de servicio. Lo lindo es que se levantó y resucitó. Por eso la Escritura dice que si todo hubiera sido hasta la muerte, nosotros seríamos dignos de lástima, dice así la Escritura en Primera de Corintios, porque todo se resume en la resurrección del Señor. Él se ha levantado, ha resucitado, por lo tanto, su servicio continúa, su servicio no terminó. Ese servicio trasciende. Entonces, escuche bien. Al regresar, volvamos a Isaías 55. Isaías 55, verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que, ¿qué va a hacer? Al regar la tierra, dice, la hace germinar y la hace producir y da semilla al que siembra, ¿sí? Es algo que no termina, es decir, siembra, pero además produce semilla para volver a sembrar. Es decir, que no es una cosa que termina, por eso es algo que continúa. Estamos hablando de un servicio eterno. Entonces dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, escuche bien, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíen. Entonces uno diría, sí, el Señor fue enviado, vino y cumplió, hizo todo y murió. Pero ¿cómo volvía? ¿Cómo volvía a la boca del Padre? ¿Cómo regresó allí? ¿Qué fue lo que sucedió para volver? Que cumplió el propósito y volvió llena, o sea, no volvió vacía, como dice, sino con fruto. ¿Y cómo hizo para volver? Buena pregunta. Alex, te veía hablando. Creo que tienes la respuesta sin flor de piel. Fue la muerte en la cruz para que pudiera llegar allá a donde él. Resurrección. Muy bien. Resucitó. ¿Vuelve? No. Resucitó. No se quedó allí porque vino y hizo. Les hubiéramos dicho, ay, qué chévere el servicio que hizo el Señor. Claro, cumplió para lo que fue enviado. Entonces vino, le dio vida a la gente, bueno, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, le daba vista a los ciegos, sordos, etcétera. Pero Perdón, no, o sea, eso es lo que venció la muerte. Entonces, muy bien, iba a decir, venció la muerte. Por eso ahora tiene un sacerdocio que trasciende porque él resucitó. Ese sacerdocio no termina. Ese servicio de él no termina, sino que fue envió, él se somete, hace la función de siervo, cumple toda la obra, pero toda esa obra la hace como siervo, sometido. Nunca, si él no lo hubiera hecho como siervo y no puede creer en las palabras del Padre, se hubiera quedado muerto. Pero resucita justamente porque estaba convencido que si Dios lo había dicho que lo levantaba, iba a regresar al Padre. Y eso está en todo el libro de Juan. Yo me voy, ahora me voy de este mundo, dice. Tengo que ir al que me envió. Estaba hablando de su muerte, de su sepultura, pero también de su resurrección y ascensión. No solo resucitó y se quedó con los discípulos, cuá, 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 vencimos la muerte. No, tuvo que regresar al Padre. Tuvo que llevar la evidencia de la obra terminada como siervo. Llega y dice, yo terminé toda la obra. Por eso dijo, todo fue consumado. Toda la obra que me diste, yo la he terminado. Entonces entra al cielo y le dice, mira, aquí estoy. Esta es mi sangre.
Estoy aquí de regreso. Cumplí lo que me mandaste a hacer y estoy de regreso con el fruto. ¿Saben cuál fue el fruto? Miren Isaías 53. Un momento. Miremos el 10 y el 11 de Isaías 53. ¿Cómo vamos? ¿Complicado? Hasta aquí. Pregunto. Alex, ¿qué entiendes? No, es que me parece hermoso día a día y a veces uno se vuelve uno como en lo mismo, pero es que el amor de Dios de verdad trasciende de una manera que uno no se da ni cuenta sino cuando lo estudia. Y el amor de Dios está tan palpable, tan visible. Entonces, me hace recordar, por ejemplo, lo que se leyó hace 8 días de Josué. Josué le dice al pueblo de Israel, toma decisiones, ¿sí? Toma una decisión. Después le dice, el que te ha librado a ti no ha sido ustedes, ha sido Dios. Téngalo muy en cuenta, ¿sí? Cuando hablas tú de unidad, yo tengo que entender que unidad es estar dos de acuerdo. O sea, yo tengo que estar de acuerdo al pensamiento de Dios para poder obedecer. Si no escucho la palabra de Dios, ¿cómo voy a obedecer? Es tremendo lo que Dios es, oír, porque a veces escuchamos, pero cuando yo oigo la palabra de Dios, estoy dándole una trascendencia que a veces no le he puesto cuidado a muchas cosas. Y eso me causa libertad cuando yo entiendo lo que dice Dios, ¿sí? Y eso me transforma tanto mi pensamiento, en mi alma, como en mi cuerpo, en todo. Entonces, lo mismo hizo Jesús. Jesús no solamente fue un milagro que hizo acá, también cuando murió, cuando resucitó, transformó la parte espiritual, derrotó muchas cosas. Qué lindo. Muy bien. Edna. Bueno, pensaba un poco en ese trabajo en equipo. O sea, pienso que esa unidad del padre y del hijo fue algo realmente extraordinario, porque digamos que el padre tuvo su pensamiento, tuvo un plan perfecto, pero también se necesitaba de que su hijo quisiera hacer ese plan, porque si Jesús no hubiese querido, pues se hubiera quedado solo en un plan, pero realmente él también participó en eso que le tocaba a él y se dejó guiar y quiso hacer las cosas y digamos que entre los dos, ese equipo tan maravilloso, pudieron llegar a la meta, llegaron a hacer ese trabajo tan lindo, digamos, ese plan tan perfecto que hoy nos tiene a nosotros con vida, con amor, con todo, ¿cierto? Y pensaba un poquito digamos, no sé, digamos un ejemplo, un equipo de fútbol. Si en un equipo de fútbol uno está para un lado y el otro para el otro y no tienen un mismo fin, pues obviamente ellos van a perder. Simplemente no se va a llegar a esa gran meta. Pero si todos están en el mismo plan, en el mismo sentir, en conseguir esa meta, pues lo van a lograr. Entonces, me parece extraordinario, tanto de Dios, pues como papá, de ser ese guía, de ser ese gran padre para su hijo y ese hijo ser tan obediente y tener esa convicción de saber que su papá, de que iba a pasar todo como su papá le estaba diciendo. Entonces, es eso, como esa unidad tan linda que podemos ver ahí. Miren esta escritura, Juan 17, verso 22. Juan 17. ¿Mile, quieres leer, por favor? La gloria que me diste, yo la he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren esto, escuchen bien lo que dice este pasaje. Otra vez. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué se las dio? Para ser uno. Para que sean uno. ¿Uno cómo? Lo explica. Así como nosotros somos uno. ¿Sí? Lo explica bien. Luego dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea que, ¿cuál es como la función de eso? De todo esto. Servir ¿Cuál es el fin del servicio? para que seamos perfectos en unidad. Para que seamos perfectos en unidad. Y dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 26. He dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Este realmente es digamos que es un servicio. A mí me impacta ver cómo, yo he dicho mucho esto varias veces, que día Yoba me envió un video donde habla de la conexión de la escritura, ¿sí? Cómo ella sola se confirma, muestra en un lado, muestra en el otro, y nos aclara, ¿cierto? Algunas cosas que a veces no podemos entender, las podemos ver en otro lado, nos las aclara, nos abre el entendimiento, nos abre el panorama y podemos ver. Entonces, es maravilloso ver que esto que ha sucedido no es una cosa pequeñita como para limitarnos a hacer los quehaceres de Marta, ¿sí? Que está bien, no desmeritemos nada. Pero eso es algo de vista muy corta, ¿sí? La queja de, es que estoy haciendo muchas cosas, en realidad, tal vez no estaba haciendo nada, ¿cierto? El Señor sirvió más allá de la muerte, resucita, y es un servicio que trasciende por toda la eternidad. Está sirviendo en el verdadero santuario, dice el libro de Hebreos. Yo los invito a que lo lean. Lo que pasa es que nos queda complicado leer todo. El libro de Hebreos es un poquito difícil, pero cuando usted mira todas estas cosas encuentra tesoros maravillosos de ver el oficio, de ver el ejercicio de nuestro sacerdote, de ese sumo sacerdote. Y entonces él dice, mire este pasaje que sí, pues lo leeré, no quiero que ustedes lo lean, yo lo voy a leer. Lo que dice el 9, que me parece muy lindo. Lo decía yo hace 8 días, dice 9:14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Bueno, lo voy a leer desde antes, si no, no se entiende. Dice, porque si la sangre, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. ¿Saben que ha sucedido algo tan profundo en nosotros que, como dijo Alex, ni siquiera nos hemos dado cuenta? A nosotros nos limpiaron de unas obras muertas para poder servir realmente al Dios vivo, ¿sí? Y esto no es un servicio cualquiera. Miren, Primera de Pedro 2. Vamos a leer Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Yo deseo con todo mi corazón que usted esté conectado y no esté haciendo los huevitos ahorita, porque da pesar perderse uno de esto. Mire, a veces uno menosprecia y a veces uno tiene en poco. Pero sabe una cosa, un pequeño detalle que uno se pierde de la enseñanza, se puede estar perdiendo de toda la
conexión de la enseñanza. Por eso yo siempre les insisto, sean celosos con este tiempo, dedíquenlo. Es el tiempo que nos reunimos para hacer este ejercicio tan lindo que nos abre el entendimiento, que nos ayuda, que nos edificamos, que crecemos, interactuamos como cuerpo. Entonces dice así, mire, primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente, escucho bien, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esto yo creo que lo hemos leído no sé cuántas veces, ¿no? Y lo sabemos, es más, hasta lo cantamos. Tengo una canción, un himno, y me encanta, de hecho. Lo cantamos, pero a veces uno ni entiende qué es lo que está cantando. Escuche bien, dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para servicio, que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. También tenemos, gracias a él, un sacerdocio. Nosotros, ¿saben cuál es el oficio del sacerdocio? Ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Pero ¿saben realmente cuál es el oficio del sacerdocio? ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Servir. Sí, él sirve, pero tiene una función específica. O sea, digamos que el profeta se conoce por qué habla, ¿cierto? El sacerdote Por los sacrificios que hace y Por presentar. presenta sacrificios y ofrendas. Mire lo que hace el sacerdote. El sacerdote es el que hace de mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Era el único que podía entrar al lugar santo a servir. Entraba, hacía los oficios y una vez al año entraba al lugar santísimo, recibía el mensaje de Dios, salía y se lo transmitía al pueblo. Y les decían, cuando el sacrificio era recibido, él salía y le decía al pueblo, paz a vosotros. Cuando el Señor Jesucristo muere y resucita y aparece a los discípulos, ¿ustedes recuerdan qué les dijo? la paz con vosotros. Paz a vosotros. Les dijo, ese fue este sacrificio lo recibió Dios y este es el mensaje. Sí, estaba diciendo, fue recibido el sacrificio. El oficio del sacerdote es servir de mediador. Nosotros no somos mediadores entre Dios y los hombres, solo que hacemos la función de sacerdotes en el mismo sentido de presentar al Señor Jesús para que el hombre se conecte con Dios, vuelva a conectarse, porque el hombre está separado, eso es lo que significa muerte. Y lo dice Efesios, la humanidad está muerta y separada de Dios. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Dice, ellos creerán por sus palabras. Nosotros vamos y hablamos. Ellos también tienen que hacer lo mismo que hizo María, oír. ¿Sí? Y entonces, si eso sucede, van a creer y van a conectarse. Entonces, nosotros también hacemos la misma función como sacerdotes. Ahora, 10, escuche bien. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, no éramos pueblo, ¿cierto? Pero que ahora somos pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Amados, escuche esta declaración tan linda. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿qué es lo que debemos entender? ¿Que somos qué? Extranjeros y peregrinos. Que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan en nuestra alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, escuche, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, decía Nelson, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea que un siervo de Dios en realidad, ¿qué es lo que hace? Ahora sí los escucho.
me gustaría leer una cita bíblica que ya la han leído, pero en esta traducción. Es Romanos 12:9, y hay unas cosas que me gustan, que es lo que estamos hablando. Dice, no fijan amar a los demás, ámelos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrese por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidades. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes lo persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrese con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Siempre Dios nos dice, sean lo más sincero posible al dar un sentimiento. Sean sinceros a tener una relación conmigo, una relación con Dios. La mejor manera de yo mostrar un buen servicio es haciéndolo con amor, haciéndolo con verdad, haciéndolo con integridad, dándole a otros eso que él necesita. A veces no necesitan, yo lo puedo descubrir a 8 días, a veces la gente no necesita un pan, un mercado, a veces necesitan la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma, sana, libera y es la única que puede traer una trascendencia en mi vida. Y a veces algo que me parece tremendo y que Jesús siempre lo está mostrando es que realmente le estoy poniendo cuidado a qué, ¿sí? Por ejemplo, Dios nunca ha dejado de ser importante. Jesús jamás dejó de hablar de Dios. En todos los aspectos, Dios siempre fue trascendencia para Jesús. ¿Qué tan trascendente es para mí? A veces me pregunto eso. Por ejemplo, en Josué le dice al pueblo, ustedes tienen lo que tienen porque Dios les dio todo eso, ¿sí? Josué le dice al pueblo de Israel, ustedes sembraron, pero ustedes vieron un pueblo construido, pero ustedes no construyeron. Ustedes vieron un plantío ya sembrado, pero ustedes no sembraron. Y a veces se nos olvida que Dios es el que da todo. A veces se nos llena tanto de obstáculos y de dioses, de situaciones que a veces no nos dejan ver más allá de lo que realmente es. Y la palabra hoy, de verdad, si le podemos cuidado, nos libera de una manera tan impresionante que me doy cuenta realmente que lo que yo estoy viviendo en algunas áreas no son adecuadas delante de Dios. Por eso debo vivir en unidad con Dios. Y es tremendo, de verdad, le doy gracias a Dios, porque día a día debo de ponerle cuidado a las enseñanzas. Y ojalá se leyeran las enseñanzas de hace 2 meses y se dan cuenta que es lo mismo. Se dan cuenta que mucho tiene que hablar de lo que Dios quiere decir a nosotros. Gracias. Gracias. Pedrito. Heme aquí. Para mí, el servicio, para que fluya, depende de la conexión. Digamos, lo comparo con el servicio de alcantarillado aquí de Bogotá. Entonces, para que yo pueda en mí tener un buen servicio, debe estar conectado totalmente. Y nuestro servicio se puede ver interrumpido porque a veces perdemos la conexión, porque a veces queremos conectarnos de fuentes donde no corre agua viva.
Entonces, está totalmente, depende totalmente de mi continua y sincera conexión, como decía Alex, porque si no, eh, si no fluye a través de mí, no puede dar el fruto que está dado, o sea, de su esencia depende, y de pronto van a salir otras clases de fruto que ya van a ser a la fuerza, o ya no lo voy a desarrollar con la misma libertad. Entonces, para mí depende totalmente de la conexión. Como Jesús decía, apartados de mí, nada podéis hacer. Si por un instante el racimito se separa del gajito, deja de fluir por ahí lo que tiene que fluir, y la esencia de lo que representa Dios en nuestras vidas, y por ende se interrumpe lo que nosotros transmitimos a los demás. Entonces, para mí el mensaje en esta mañana es: no perdamos, no pierda en mi caso, esa conexión diaria y continua con aquel que es la fuente de todo, y en el cual no hay escasez, en el cual hay perfección, en el cual hay luz, en el cual eh, tiene todas las riquezas, en el cual no hay vacío, sino hay plenitud completa. Gracias, Pedrito. Ay, Dios, quiero terminar leyendo dos escrituras. Dice Mateo 7:21. Si alguien lo quiere leer, perfecto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es servicio. Él dijo, cuando lleguen al monte y sirvan, esa será la señal de que son siervos, de que han salido de la esclavitud a la libertad. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué le surge con esa pregunta? Que yo no puedo, la palabra Señor indica señorío, indica que estoy de acuerdo, estoy unido en común acuerdo, en una unión perfecta. Y si yo le digo Señor, y pasa una, dos, tres enseñanzas, cuatro enseñanzas, un par de años, y porque cuando le digo Señor, Señor, dice, y no hago lo que me está contando, que nos puede parecer muy lindo, ¿no? Pero si esto no se vuelve vivo, apague y vámonos, porque no estamos. Gracias, Pedrito. Es que cuando usted lee ese versículo, ¿por qué me llama Señor, Señor? Está diciendo el mismo Señor Jesús. ¿Por qué me llama Señor, Señor? Y no hacer lo que yo digo. O sea, el que dice Señor es porque está reconociendo que es un siervo. Y si no, no diga Señor. El que dice Señor, Señor, está entendiendo su posición de siervo. Pero oye, ¿pero por qué lo dices si no lo haces? Entonces mire lo que dice ahí adelante. Quiero terminar con esto. Es supremamente lindo, es para meditar. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras como María y las hace, les indicaré a qué es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre
que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio también con ímpetu, pero luego se cayó y fue grande su ruina. Fue grande la ruina de aquella casa. El Señor Jesús nos dio claro ejemplo. Él vino y oyó al Padre y edificó la casa. La casa somos todos nosotros, la iglesia. Primero tuvo que edificar la de Él para poder ser templo, porque nosotros somos aquellas piedras que están incrustadas en Él. Él es el verdadero templo. Hizo una edificación tremenda porque oyó y tomó posición de siervo. No hizo lo que le pareció, realmente se sometió e hizo una construcción maravillosa y hasta hoy permanece esa casa. Y nosotros, por supuesto, beneficiados. Y como dije, qué servicio tan trascendente. No fue solo terrenal, es algo eterno, algo divino, algo celestial que permanece. Pero nos da claro ejemplo y nos dice, oye, una cosa es necesaria. Le dijo a Marta, es estar. Mire que el ser, yo soy y estoy, es lo que determina todo. El ser. Él dijo una cosa necesaria, estar a los pies del maestro y oír. Si no tenemos esa posición de siervos, es muy difícil realmente poder servir. Eso es todo, mis amados hermanos. ¿Alguien quiere aportar, enriquecernos? ¿Alguien quiere contar qué siente, qué ve? Aquí somos libres. Ya usted está rica en todas las riquezas. Somos libres, amados hermanos. Dale, Nelson. Seguiré trabajando para servir. Muy bien. Dale, Aleja. Bueno, buenos días. Realmente es más como compartirles, pues para los que no saben, algunos lo saben, sí, muchos. Ya no estoy viviendo en Colombia, vine a hacer un programa en Estados Unidos, en el cual la expectativa versus la realidad ha sido un golpe bastante fuerte. Y en cuanto al servicio, literalmente, Dios fue como, mira, esto es lo que realmente tienes que hacer. Ha sido bastante fuerte vivir con personas que no comparten tu cultura, ni tu mismo lenguaje, ni tal vez tu misma manera de vida, aún siendo creyentes también. Y he tenido que trabajar en negarme a mí misma por cumplir, pero no como una obligación, sino como el de verdad el deseo de servir a Dios y servir como Él. Sí. Y es lindo, es fuerte, pero es muy bonito poder ver, experimentarlo a Él en cada día. Llegué a cuidar niños acá, unos niños que pues creo que la mayoría sabe que la cultura acá es bastante difícil en la crianza. La primera semana quise salir corriendo. Realmente no quería estar acá y bueno, pero gracias a Dios tengo a una comunidad que me apoya, oró por mí, que me hizo ver que realmente es el servicio, que Dios no nos obliga a nada, absolutamente nada, pero que está en nosotros seguir su voz, seguir qué es lo que Él quiere y entregarnos a eso. Y pues aquí estoy, ha sido ya 3 semanas en las que constantemente he visto los cambios, que no ha sido algo permanente. Y por qué decidir uno hacerlo para Él
como Él lo haría y entregándome a Él. Gloria a Dios. Me alegra mucho. Milenita, ¿estás que te hablas? Se te salen los letreros. O se te salen las lágrimas. Más bien, porque aprender a pensar y hablar y hacer lo mismo es un trabajo duro. Y ver que el Señor Jesús en toda su vida trabajó y hizo eso, pues es bonito verlo, ¿no? Y ahora yo aprenderme a sujetar a eso, Dios, pues sé que la carne es la que va a sufrir, pero no estoy sola. El Espíritu Santo mora en mí y, y vamos a trabajar en unidad con el cuerpo de Cristo para que esos pensamientos no sean más grandes que los pensamientos de Dios, porque obviamente no son más grandes, pero yo sí a veces los veo más grandes. Entonces, trabajar en eso y ver que el Señor Jesús tuvo que conocer a su papá, conocer ese pensamiento para poderse sujetar. Entonces, eso es una invitación a mi vida. Saque tiempo para conocerme y le va a quedar más fácil. Entonces, eso me ha enseñado hoy el Señor. Tan lindo, qué bien. ¿Sabes qué me gusta mucho de todo esto? Que esto no es de fuerza. Esto no es de fuerza. Uno se desgasta mucho en hacer tal vez como Marta, ¿sí? Y al final estás pelucado y cansado y no quiero y tiro la toalla, todo lo que sea. Tal vez renegamos o ya no queremos o nos devolvemos para Colombia. Pero de verdad, la palabra va obrando en nosotros. Esto es real. Esto es real. Uno no se da cuenta cómo empieza a someterse a la palabra. Porque cuando nosotros le dijimos así, Señor, Señor, heme aquí, uno cree que eso es ahí palabritas, pero Él lo va haciendo hasta que uno de verdad empieza a entender, me importan tus palabras, me importa lo que dices, no lo que yo quiero hacer. Claro, por nosotros haríamos un montón de cosas, pero uno empieza a cambiar y es tan lindo ver que no es de fuerza, mira que es natural. Esto es una vida tan espontánea, tan natural, que por más que tú tengas impulsos de esa otra naturaleza que no se ha ido, ella está ahí, pero esta otra naturaleza a la cual alimentas, como tú dices, yo tengo que hacerlo. Es lindo pensar en eso porque es real, o sea, lo hacemos, a veces no nos damos cuenta, pero nosotros mostramos el pensamiento del Padre. Y nos Nena, faltan cosas, claro que nos faltan, señora. es que es de eso que estás diciendo, esto último que dices y bueno, de todo, pero siempre tuve la curiosidad con esa palabra cuando Dios se presenta al Señor Jesús ya en el momento en que Él empieza su ministerio, ¿no? Y le dice, este es mi Hijo amado, solo hasta ese momento, en el cual me complazco. Entonces, es Es muy tremendo. lindo, por ejemplo, entender por qué esas expresiones de la Biblia cuando dice que Él aprendió la obediencia a través de aflicciones. A Él no le tocó diferente, a Él no le tocó fácil. O sea, y cuando a nuestra vida vienen aflicciones, debemos recordarlo. Necesito aprender obediencia. Y a veces cuesta y no nos gusta, pero se necesita. El aprendizaje se necesita. No lo podemos obviar. A veces quisiéramos decir, ya soy psicóloga y no pasar por el aprendizaje, obviar cosas, pero no, toca hacerlo. Es un ejercicio de, de verdad, de conciencia, de sentarse allí, de pensar, de meditar, de disfrutar, de degustar todo este alimento, meditar una cosa y otra y lo vamos viendo, ¿no?
yo los animo mucho porque esa palabra que ha sido sembrada allí da fruto y no volverá vacía. Llevaremos frutos a nuestro Padre. Y esto es muy lindo. Me gusta escuchar de hoy que han ido entendiendo lo del monte. Cuando ese querubín, bueno, Satanás se le aparece allá al Señor y le dice que lo llevó a un monte alto, no era físicamente, eso cuesta trabajo entenderlo, que fue aquí, que lo llevó a un monte muy alto, dice ahí. Claro, era decirle, ¿sabes una cosa? No tienes que ir a la cruz. ¿Para qué tanto? Yo te entrego todo. Sé rey, te entrego todos los reinos. ¿Sí? Ni siquiera se los podía entregar. Él no es el dueño de la tierra. Dice la escritura de Jehová, la tierra es su plenitud. Le estaba mintiendo. Y él tuvo que decir, venga, ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo mi padre? Lo que está escrito, eso es, ahí me aferro. Y lo hizo. No es diferente para nosotros. Cuando estemos en un monte muy alto, con esos pensamientos así que nos atormentan y recordemos lo que está escrito, pero para saber lo que está escrito hay que hacer lo que dice Mile. Tengo que ir a mirar, tengo que ir a aprender para ver de dónde me voy a agarrar, porque si no, no voy a tener de dónde. Realmente hay muchas cosas ahí que tocar. Yo mirando, bueno, una de las de tantas cosas ahí es que yo mirando lo de la semana pasada, de cuando Judas eh, dijo que era mejor no haber Regado el perfume. regado el perfume, ¿no? Entonces yo iba a que el enemigo quiere siempre distorsionar el propósito de Dios, que siempre ha querido, que Dios siempre ha querido con nosotros, ¿no? Y es ahí, ¿no? Es ahí lo que tú dices, de lo que el diablo hizo con Jesucristo, es lo mismo también, en ese momento que estaba haciendo con Judas, porque igual el diablo ya estaba dentro de Judas, ¿no? Y siempre ha querido distorsionar no solamente la mente de nosotros, de como hijos, de cómo pensamos nosotros, de cuál es el reino de Dios y qué es lo que nosotros debemos hacer como hijos al pensar como reino, ¿no? A veces no pensamos como reino, no pensamos como Jesucristo pensó, como Jesucristo se experimentó. Yo tengo una palabra acá que dice, y verá el fruto, está en Isaías 53:11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, lo que tú decías ahorita, como lo que Jesucristo tuvo que padecerse para entender y para tener ese conocimiento de poder comprender qué es el reino de Dios, a qué iba Dios, o qué era lo que Dios quería que él entendiera. Y dice, la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos. Ahí está haciéndonos entender eh, a dónde nos quería llevar él, que entendiéramos eso, el propósito de la resurrección, ¿no? Ajá. Llevar a las iniquidades de ellos. Entonces, es muy bonito todo lo que Dios nos enseña el día de hoy, como el ciclo del agua, lo, lo, con el ciclo del agua nos hace entender de cómo nosotros, cuál es el propósito que Dios quiere con nosotros también, de lo que habíamos visto antes de muerte y resurrección, ¿no? Eh, Entender que tenemos un propósito grande también como sacerdotes, como él lo entendió, como él no se desvió de ese propósito, como aunque venían personas que querían desviar ese propósito y en la mente de los discípulos también lo querían desviar, pero como Jesucristo me parece impresionante como los otra vez los enfocaba, ¿sí me entiendes? Y a veces nosotros nos desenfocamos muchas veces, o yo, Franklin, me desenfoco muchas veces de, de cuál es el propósito. Cuando Jesucristo estaba en el corazón del Padre,
cuando, cuando nosotros como hijos estamos en el corazón de Jesús y cómo el conocimiento de Dios a veces no está en el corazón de nosotros como iglesia. Son tres cosas tan importantes y yo meditaba en eso. ¿Cuál es la importancia suprema para Dios? Jesucristo. ¿Cuál es la importancia suprema para Jesucristo? Su iglesia. ¿Y cuál es la importancia suprema que deberíamos tener nosotros como iglesia? Pues el reino de Dios. Que en eso último es en el que fallamos a diario. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quería decir. Mira, Franklin, quiero responderte con esto, de acuerdo a lo que estabas hablando del ciclo del agua, que envió la palabra pero no volvió vacía. Mire lo que dice acá. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Él llevó muchos hijos a la gloria, o sea, esa palabra vino, fue enviada, pero no volvió vacía. Volvió con muchos hijos a la gloria. Regresó, y sí es el ciclo del agua. Hay mucho que aprender en la creación, mucho. Hay tantas cosas maravillosas ahí que uno puede entender y descubrir.